¿Qué tal, amigos del semanario N22? Mi nombre es Huemansin y en esta ocasión los saludamos desde el Nido de Quetzalcóatl, este complejo habitacional que se encuentra en Naucalpan, en el Estado de México. Desde aquí tenemos un programa que va por los territorios de la creación en diferentes expresiones artísticas. ¿Qué les parece si comenzamos con una conversación con Rubí Oseguera en nuestra sección Detrás de? Esto es Danza. Yo soy bailadora de son jarocho tradicional y bueno, me formé dentro de la tradición con mi familia que tiene orígenes en el campo, en el sur de Veracruz. Y bueno, participé por muchos años con diferentes grupos de son jarocho. Estamos con un pie en el fandango y con un pie en los escenarios. Entonces siempre vamos y venimos. Y para que esto suceda, tiene que suceder esto. Y esto es una cosa que tenemos muy claro las personas que nos dedicamos a eso. Ese es el principio de los bailadores tradicionales, es hacer música con los pies. Nosotros somos esa percusión y ese latido que siempre está, ¿no? Entonces, de hecho, cuando iniciamos los bailadores tradicionales a bailar, no entendemos muy bien, decimos, pero es que el golpe, ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está el latido de tu corazón? ¿Dónde está tu sentido? Dicen las abuelas, ¿no? Entonces, y sí, tenemos que ir al unísono y crear música, porque no somos nosotros. No estamos aislados, no es el bailador solo, que los músicos tocan para que el bailador baile, no, o sea, están los músicos, es una fiesta colectiva, es un espacio comunitario. El fandango es un espacio donde tú siempre vas a estar abrevando de la tradición, no tenemos que ir muy lejos para seguir creando, sino que nosotros tomamos todos los elementos de la tradición. Y eso es lo que dice, te sientes mal, vete al fandango y te curas, ¿no? Saca todo lo que tienes, lo bueno y lo malo, y ahí llegas con todo lo que es. Es un compromiso que tengo con esto y también una necesidad personal, ¿no? De crear y de que no solamente se quede en el ámbito folclórico, de un cuadro folclórico algo superficial, sino que sea más allá, porque esto es una tradición muy profunda y que no solamente es el riajajá y la festividad, sino que tiene que ver con un modo de vida. Si para Rubí Oseguera es la tradición lo que detona su propuesta artística, ¿qué pasa en el caso de la arquitectura de este lugar? Estamos en el Nido de Quetzalcóatl, creación de Javier Senosian. ¿De qué manera la arquitectura está vinculada con el medio ambiente, con la orografía y también con el mito de la serpiente emplumada? La arquitectura orgánica es la filosofía del arquitecto que busca la armonía del hábitat del hombre con el mundo natural. En realidad no nace como el nido de Quetzalcóatl o como Quetzalcóatl, sino que es un terreno muy accidentado, con muchas curvas de nivel, con muchos árboles y había cuevas. Y la idea era hacer un condominio de 10 departamentos y hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel, con los árboles, etc. Y colocamos un flotador de niños, de esos que miden como 1,20 por 10 centímetros de diámetro. Y un día pensé, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva, ¿no? Y fuimos a la maqueta, se colocó la cabeza de la serpiente y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entraba al terreno, salía y volvía a entrar. Entonces, así es como nace lo que es Quetzalcóatl. La inspiración generalmente es producto del trabajo, ¿no? Y en el despacho el proceso creativo lo llevamos muy metódicamente.
Posteriormente viene la síntesis de toda esta investigación. Hasta ese momento es un aspecto frío, metódico, no se necesita gran creatividad. Y ya posteriormente entra lo que yo pienso que es más interesante, más misterioso, que es el concepto arquitectónico, que nos lo da todo ese aspecto que se dijo de la investigación. La plástica pues viene mucho del lugar de México, ¿no? La plástica mexicana es muy conocida en el mundo, igual que el color. La volumetría pesada tan característica como puede ser esta cola de serpiente o el cuerpo que está acá atrás, pero es algo muy característico de México, ¿no? Tanto en la época prehispánica como en la época colonial. Hay una frase de Tamayo que dice que la pintura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Parafraseando a Tamayo, la arquitectura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Bueno, dicen que Jonás estaba dentro de una ballena, nosotros estamos dentro de la boca de la serpiente, si acaso seremos rata o renacuajo. Vamos a continuar ahora con la creación en la música. Taburcatépetl es un ensamble de percusiones que en este juego de palabras entre Medio Oriente y México le da media vuelta al orbe a través de diferentes timbres y sonoridades. Esto en nuestras sesiones 22. El ensamble nace en 2014 y nace como una iniciativa para generar un espacio de estudio de las rítmicas de Medio Oriente a raíz de una serie de campamentos que se estuvieron realizando acá en la Ciudad de México. Es un espacio muy abierto a presentar ideas, a presentar inquietudes, los distintos aprendizajes y posibilidades que cada quien tiene con los instrumentos y es un proyecto muy inclusivo en ese sentido. Más bien tiene que ver con una búsqueda de llevar esos ensambles hacia otros lados en cuanto a la experimentación sonora, por ejemplo, combinando ya sea ciertos elementos que le cambian el timbre a los tambores o incluso combinando también con cuestiones electrónicas. Entonces, eso nos ha llevado a generar, pues, creo que el sonido que estamos teniendo ahorita, ¿no? Con las composiciones y poder como expandir ese espectro.
Continuamos aquí en Semanario N22, en el nido de Quetzalcóatl. Vamos ahora a nuestra sección En Movimiento con Ana León. Ella tuvo el gusto de conversar con la fotógrafa Anna Hopp, que primero, a través de la mirada del paisaje, decodificó esas líneas que después encontró en los rostros de las personas para así ofrecer una propuesta de retrato. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22 Digital? Nos encontramos en el estudio de la fotógrafa mexicana Anna Hopp, quien nos va a contar cómo busca, encuentra y narra historias a través de la fotografía. Acompáñenos. Hola, muy bien, ¿y tú, Ana? Bien, gracias. ¿Cómo Gracias estás? por recibirnos. Claro. Oye, a ver, fotógrafa mexicana, ¿cómo empiezas en la fotografía? Cuéntame. Pues primero empecé estudiando comunicación. No tenía mucha idea de qué quería hacer, pero sabía que está entre periodismo, cine. Y acabando la carrera, estaba un poco incierto todavía porque trabajé en una agencia de relaciones públicas y luego trabajé en una televisora y como que seguía sin estar muy claro. Y encontré un curso fuera de México, que me fui un año a Londres, de fotografía específicamente. La vida profesional y personal de Anna Hopp no se separa. Toma fotos como una manera de habitar el mundo, de entender el tiempo y el espacio en el que vive. Anna es una mujer cálida y sensible, aunque dice también un poco insegura. Pero es justo esto lo que la hace estar más atenta, ser más receptiva a las historias que cuenta. Entonces me fui y allá un poco estudiaba, trabajaba en un cafecito, hacía unos books para unas chavas que cuando empezaba toda la onda como de los blogs. Londres era un lugar en donde todas esas carreras tienen mucho peso, las carreras creativas. Entonces yo sentía que sí, que me tenía que regresar a México para hacer algo, porque si me quedaba ya iba a ser una de entre 13 millones, ¿no? De gente queriendo hacer lo mismo. Y aquí casi no había fotógrafas mujeres y haciendo foto, y no tanto del género, no, pero está como muy establecido quiénes sean los fotógrafos que sean ciertas revistas y tenían sus estudios y nada más. Una revista me contrató porque les falló un fotógrafo, pero esto era como por accidente, ¿no? Y les gustó y de repente empecé y me quedé casi 5 años trabajando para Casa Viva y National Geographic Traveler. Entonces estuvo increíble y eso me impulsó muchísimo porque conocí a mucha gente, empecé a fotografiar a gente que estaba pues, más en el medio de diseño, arquitectura. La fotografía no era ajena a la vida de Anna. Su madre lo hacía también, y casi sin que lo supiera, este primer contacto ya había dejado su semilla. La semilla de algo que se volvería no solo una profesión, sino un modo de vida. Hace rato estábamos hablando, Ana, de que tu especialidad es el retrato. Y el retrato es algo súper personal, ¿no? Y algo, de alguna manera, un poco invasivo para el retratado, ¿no? Porque quien está detrás de la cámara tiene todo el control y la persona que estás retratando está expuesta ante ti, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo decides hacer retrato? ¿Por qué? ¿Qué te lleva, qué te motiva a hacer retrato? ¿Y qué pasa cuando haces un retrato? ¿Cómo es el proceso? Empecé a hacer retrato justo porque me gustaba hacer sentir bien y también saber de la persona, ¿no? Como que de repente llegas con personas que admiras mucho y empiezas a platicar con ellas y pues esa oportunidad, pues sí, esa igual nadie la ve ya en el retrato, pero la disfrutas mientras la tienes. De una geografía a otra, el trabajo de Anna Hopp es un mapa, a veces tan íntimo que nos lleva por las vidas y los espacios cerrados de personas que también se han dedicado a la creatividad. La historia se revela y la puerta se abre para conocer una nueva historia. Cuando buscas una historia,
¿Qué te llama la atención de esa historia, no? Pues veo un poquito del personaje y también sé que aunque para mí ya se volvió algo normal ese personaje o ya lo conozco, para muchas personas abriría la posibilidad de ser alguien más en la vida. Me gustaría que me dijeras, puede ser una pregunta enorme, ¿no? O también como muy ingenua, ¿qué significa la fotografía para ti? Pues para empezar me rescató de varias como tristezas y como que es lo único que he hecho por más de 10 años. Pues básicamente mi vida corre alrededor de eso, entonces sí es un eje muy importante porque todo el tiempo lo estoy pensando y aunque no lo esté trabajando, estoy haciendo algo más que tenga que ver con eso, inventándome un proyecto o haciendo algo, todo a partir de la fotografía, pero sí, yo creo que es como, no sé, no diría que lo más, pero sí es el eje del camino que voy tomando. Ana, pues muchísimas gracias por este recorrido, por dejarnos conocer tu espacio, por hablarnos de tu trabajo, de tus inspiraciones, por abrirnos la puerta. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la visita. Y amigos de Noticias 22 Digital, los invitamos a que nos acompañen en un nuevo recorrido en otra de estas emisiones. Hasta luego. Bueno, ¿qué les parece nuestro programa? Tenemos mucho más. Recuerde que estos contenidos también los pueden encontrar en Noticias 22 Digital, así que los invitamos a que nos echen una visitada a nuestro portal, así como a nuestras redes sociales. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más al regresar. Continuamos aquí en Semanario N22 y vamos con todo un clásico del teatro. Cuando a Hamlet le avisan que muere su padre, o mejor dicho, cuando su padre fue asesinado, dice, algo se está pudriendo en Dinamarca. Y eso podríamos decir muchos en la Ciudad de México y en todo el país. A propósito de esta obra que sigue vigente desde hace 500 años, vamos con una visión del director alemán Thomas Ostermayer. To suffer strings and errors of outrageous fortune. En 2008, el director alemán Thomas Ostermayer entabló un diálogo con una de las obras más conocidas de Shakespeare, Hamlet. El resultado, una puesta en escena que desmitifica la figura del héroe, del protagonista cuya alma intelectual pura está por encima de toda la mugre, como el mismo director lo dice. Pero ¿cuáles fueron los referentes de Ostermayer para crear a su Hamlet? Auch im Fall von Hamlet ist es eine ganze große Range von verschiedenen Inspirationen, die ich hatte. Zum Beispiel habe ich mich sehr davon inspirieren lassen, von diesem Ur-Hamlet, dieser dänische Stoff, in dem Hamlet mit dem Leben bedroht war, weil Claudius wusste, dass er der Nächste ist, den er umbringen muss. Und in diesem Urmythos hat sich Hamlet in einem Schweinestall versteckt und hat sich auch wahnsinnig gegeben und hat seinen ganzen Körper mit Exkrementen eingeschmiert, um sich vor der Gewalt von Claudius zu schützen. Falsch. Jetzt sind die Gesichter auch ein bisschen zu dunkel. Jetzt sind sie gut. Das war etwas, was sehr inspirierend für mich war, um sozusagen einen eher archaischen, unromantischen Hamlet zu haben. Desde que fue estrenada, algunas voces han criticado el registro por el que el director se ha decantado, un poco hacia lo cómico, perdiendo así el tono trágico de la obra original de Shakespeare. En la mirada del director alemán, esto no es tan literal. Ja, ich habe da nie drüber nachgedacht und das sind ja auch keine bewussten Entscheidungen, sondern das ist das Ergebnis von einem Prozess, von einem Probenprozess. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir mit unserer Aufführung eine Komödie gemacht haben, sondern allerhöchstens eine Tragik
Komödie oder eine Groteske. Und ich glaube, dass natürlich, wenn man ernst nimmt, dass Hamlet einen Verrückten spielt oder wie es bei Shakespeare heißt, to put an antic disposition, also sich die Maske des Wahnsinnigen aufzusetzen. Wenn man das ernst nimmt, dann sind das bestimmt auch komische Elemente. El Hamlet de Shakespeare vio la luz entre 1601 y 1602. Casi 500 años después, no ha perdido vigencia. Pero ¿qué puede ahora mantener la vigencia de la misma disciplina, de este arte vivo, en este siglo mediado por las pantallas? Das Theater ist für mich im Moment der letzte Ort, in dem wir uns A, nicht komplett der Kommerzialisierung unterwerfen müssen und B, der Ort, in dem man nicht lügen kann. Und ich glaube, dass die Chance oder auch die Faszination für das Theater, gerade für junge Zuschauer, darin besteht, dass sie wissen, das, was jetzt in dem Moment da passiert, passiert wirklich und wird nicht manipuliert. ¿Se puede entender entonces el teatro como un espacio de resistencia? Nein. Nein, das Theater ist auf keinen Fall ein politisches Instrument. Das Theater ist keine politische Waffe. Jeder, der das behauptet, lügt, weil die politische Veränderung kommt von der Straße und nicht vom Theater. Es ist ein Garten voller Unkraut, das fett und üppig blüht und alles überwuchert ist. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 desde este maravilloso espacio que es el Nido de Quetzalcóatl. Los vamos a dejar con nuestras sesiones 22, el ensamble Darbuka Tepetl, y los invitamos también a que a través del código QR que en este momento está en su pantalla puedan acceder a la sesión completa en Noticias 22 Digital. Con esto nos despedimos y con la invitación de vernos la próxima semana. Creo que el que se mantenga este espacio como un proyecto dirigido a la rítmica tiene que ver con una búsqueda de origen, ¿no? Y es como eso, es el pulso, eso es lo que hace que todo se mueva en el mundo. Entonces, creo que va un poco más desde ahí. Desde la voz yo te diría que entonces, por ejemplo, muchas de las melodías que se forman dentro del ensamble tienen que ver con un proceso desde el canto, ¿no? O con la respiración. Pero si pones atención, puedes escuchar cómo se forman melodías desde los tambores, que podría ser, como muchos de los integrantes han comentado, pues pareciera que está cantando alguien. Yo creo que este proyecto, los motores que lo hicieron caminar han generado una inercia que nos ha llevado a otros lugares que ni siquiera habíamos pensado desde el inicio. Yo lo veo más como por ese lado de poder como seguir empujando a generar como nuevas ideas, generar nuevas herramientas que nos permitan también tener más experiencia. Los objetivos son importantes, pero el resultado hasta el día de hoy, desde que nace este proyecto, tiene que ver más con los procesos.